Lo que yo me refería a hablar de Ceibal como una red tiene que ver con esta idea de que a mí me parece que el plan para muchos es conceptualizado en el sentido de decir hay un plan, ¿sí?, que se ejecuta en una cantidad de territorios. Para mí la idea es un poco distinta y es, hay una propuesta, pero en realidad lo mismo que cualquier proyecto que llegue a un centro educativo, y acá hay una cantidad de autores que no los voy a aburrir con eso, pero ¿se acuerdan que todos los autores desde Frigerio, Poggi, cuando hablan de las gramáticas institucionales y cómo cuando un proyecto llega a una institución, la cultura institucional, ¿verdad?, viabiliza o no esos proyectos? A mí me parece que en ese sentido habría que pensar Ceibal como una cantidad de territorios, de centros, con ciertos actores, que son los que en definitiva llevan adelante esa situación. Y en lugar de pensar Ceibal como un plan con ciertos objetivos que reparte máquinas o tiene proyectos en distintos lugares, habría que pensarlo al revés, como una cantidad de centros que han recibido esa propuesta, que la han negociado de diversa manera y que ahí se han dado determinados elementos de éxito o de fracaso. Porque si nosotros miramos solo en la visión central, me parece que se dejan de lado estas cuestiones de las lógicas institucionales, de todos los actores que rodean a los centros educativos y que en algunos casos potencian o no también el desarrollo o el fracaso de la propuesta. Y cuando hablo de los espacios de fragilidad del plan, me refiero, por ejemplo, a algunos, para que ustedes si quieren después, si les interesa seguir leyendo, algunos que son planteados, por ejemplo, en el informe Flor de Seibo del año 2010, que tienen que ver con el hecho de que la entrega de estos artefactos, dependiendo de cuál sea el capital cultural del grupo familiar, del niño, la niña o el adolescente en que se entregue, los dota de sentido y también les da un lugar de pertenencia. Y uno de los aspectos de fragilidad que tenemos es que el plan Ceibal se propone como un plan para incluir digitalmente o incluir en el uso de ciertas tecnologías a sectores que estaban fuera de esas tecnologías. Y esos sectores hoy, por una cuestión de rotura de las máquinas, de pérdida o de no uso, son los que mayoritariamente están quedando afuera. Y ahí hay un lugar de fragilidad, ¿sí? Porque hay sectores para los cuales la entrega de una computadora, porque ya la tenían, porque ya saben lo que se puede hacer, porque ya saben en qué puede utilizarla, se cuida, es un recurso relativamente valioso. Pero si yo, en mi unidad familiar, en mi contexto familiar, nunca la tuve, no la sé cómo usarla, el otro no la valora, bueno, ahí tenemos todos los problemas que no voy a ahondar con ustedes respecto a si se reparan o no las máquinas, si se cargan, si se pierden, si se rompen. Lo que sí es cierto es que estos niveles de rotura de los equipos o de pérdida siguen siendo más grandes, no quiero decir que no haya casos y excepciones, pero en los sectores más frágiles, ¿sí?, de esta inclusión social. Esa es una línea que señala el informe Flor de Seibo y que me parece que es una línea importante, ¿sí?, de fragilidad. Bueno, son mil cosas que se me agolpan en estos momentos en la mente. Comparto totalmente toda la exposición y digo gracias por haberte escuchado en esta hora de la mañana, porque bueno, soy de las docentes también, que fui, bueno, formada en un momento A y donde, bueno, en estos últimos años me estoy haciendo todo este replanteo y es como una toma de conciencia de incorporar, ¿no?, todas estas tecnologías, bueno, como posibles socios o recursos para ser aplicados y me vi identificado en montones en el momento que tú estabas exponiendo, como el hecho de que cuando, bueno, me inscribí para formar parte de esta jornada, lo leí en la sala de profesores, yo doy en un liceo de extra edad, y también leí Docentes 2.0, entonces empecé a preguntar entre mis compañeros, ¿y a quién va dirigido? ¿Qué tipo de docentes son los 2.0? Bueno, nadie me supo evacuar la duda, simplemente me atrajo el hecho de decir, bueno, jornadas nacionales del uso de las TIC, tuve que averiguar también el uso de las TIC, ¿qué era TIC?
preguntaba, tampoco muchos me sabían evacuar la duda. Entonces, lo que tú decías también con respecto a esto del plan Ceibal, que también se ha formado como una plataforma donde, bueno, como que si no estás formando parte de él, como que no estás formando parte, o yo en estos momentos no me siento como integrante de la educación. Es decir, hasta me he llegado a replantear eso también entre mis cuestionamientos. Entonces digo, el otro día formé parte de una mesa examinadora, ¿no? De justamente un practicante que estaba dando su examen final de didáctica, y lo asocié con algo que expuso la profesora de matemática, bueno, que la tengo acá cerca, pero no me acuerdo de qué centro era. Entonces ella decía, bueno, yo lo llevo a mi practicante que utilice, bueno, estas nuevas técnicas a la hora de preparar su clase, y que un poco se resistía, como que no lo estaba aplicando. También cuando estaba en esa mesa examinadora, bueno, ahí se le evaluó evidentemente, utilizó el pizarrón, utilizó la lectura de un documento, llevó fotografías sobre el tema que estaba dando en esos momentos, y evidentemente está en los centros de formación, no está incorporado, ¿no? De que el profesor de didáctica, a la hora de que le está enseñando nuevos recursos o la utilización de nuevos recursos en la clase, no está utilizando estos elementos. Entonces seguimos como en la línea tradicional, en la que todos estamos formados, porque ayer también hablando con un colega que estaba acá presenciando la jornada, me decía, sí, claro, nos quedamos sin luz y todo perdido. Sin embargo, nosotros estamos delante del aula y vamos a seguir vamos a seguir dando nuestra clase, vamos a poder seguir conversando, que es algo que la máquina todavía no nos ha podido superar. Entonces son muchos planteos, son muchas cuestiones donde yo realmente también felicito a todo el cuerpo docente que expuso en estos 3 días, ¿no? Porque uno se llena de júbilo de sentir, bueno, la gente del interior que está presente, que viene a la capital, ¿no? Que siempre hay que terminar viniendo hacia la capital, ¿no? Y donde uno dice, pero qué bien que están trabajando y cómo a todo corazón, a todo pulmón, a toda creatividad natural, cómo ellos van elaborando sus diferentes recursos y cómo van incorporando toda la tecnología, que todo eso lleva tiempo extra, que evidentemente no forma parte dentro del sueldo que vamos a recibir a fin de mes, y donde estamos, es decir, se nos insertó nuevos desafíos donde nosotros las tenemos que ir creando, bueno, desafiándonos, perdiéndonos miedos. Es decir, la mayoría decía, ay, con un micrófono, sí, a mí también en estos momentos me cuesta y me doy cuenta también el periodista, la labor que tiene, o el que se dedica a esto, tener un micrófono y poder también dominar, que también es toda una técnica que hay que incorporar, ¿no? Y para lo cual nos fuimos preparados, y lo vamos haciendo a puro ensayo y error, Entonces, es siempre aquello de que, bueno, uno termina diciendo, realmente lo que estamos haciendo es un apostolado, porque terminamos diciendo, porque esto es pura vocación, y bueno, y sobre estos desafíos y sobre estos alumnos que tenemos, que ayer también fue hermoso ver cómo el Liceo Atlántida trajo alumnos, de primer año, y cómo se veía la interacción entre el profesor, lo que hacemos diariamente, ¿no? Lo que nos toca vivir cada día, ¿no? Que es un verdadero desafío cada día que nos presentamos en nuestro salón de clase. Pero qué importante todo eso de decir, lo que los conducimos a razonar, a pensar, a tomar conciencia de la realidad que están viviendo, somos nosotros, los docentes, Entonces, es como que se nos carga otra mochila más que tenemos que llevar, y es otra mochila que también la vamos a tener que ir abriendo a medida que vamos desempeñando en esta tarea. Vieron que son muchas palabras inconexas que de repente estoy diciendo, porque son miles de cosas que se me agolpan en la cabeza, y luego relacionando con las vivencias de estos 3 días, ¿no? Donde también los profesores de hoy, cuando hablaban de la física, ¿no? Es decir, con lo que nosotros vivimos cotidianamente, la profesora otro día también cuando disertó, dijo la velocidad de que de repente cuando nosotros decimos, cuando vamos avanzando, pensamos que vamos más hacia arriba, y no pensamos que no podemos ir hacia arriba, o sea que avanzaremos en todo caso hacia abajo, ¿no? Es decir, todas esas leyes de la gravedad, de la física, de la química, que forman parte de cada uno de nosotros tenemos, bueno, hemos estudiado en una especialidad, evidentemente, ya sea como docente, profesor de secundaria o como maestro. Entonces, ¿cuántos desafíos? Y por otro lado,
también digo, cómo me gustaría que las autoridades estuvieran presentes en estas jornadas, ¿no? Porque tampoco esto, si a alguno de nosotros no se nos ocurre escribir en un diario, ¿no? O que nos hagan una entrevista para que salga en un flash de televisión o en un programa, donde muchas veces se nos dice, ah, sí, los docentes tal cosa, tal otra, ¿no? Como que siempre se nos está dando más bien en forma negativa, más que en forma positiva, para alentar todo esto que se está haciendo. Es decir, sería bárbaro que lo pudiéramos promover realmente, ¿no? Y que ellos vieran todo lo que se está haciendo. Y donde acá nos hemos conjugado estas generaciones ya avanzadas en este tema, ¿no? Y la nueva savia que viene, ¿no? Porque han expuesto muchos profesores jóvenes y que uno los ve todas las ganas que tienen, las garras de seguir adelante. Como sí. También me he encontrado, está con muchas cosas que tenemos que superar todavía como docentes, ¿no? Porque a veces, a pesar que decimos vamos a compartir lo que tú decías, porque nosotros miramos y sobre una idea que teníamos, bueno, la vamos a ir a aplicar y la vamos a reactualizar. Yo sé que estamos a veces en los tiempos, y yo sé que también hoy es el día que regresan cada uno a su lugar, pero también fue con algo que me encontré, que yo digo, bueno, tenemos que caminar mucho todavía, porque de repente nuestros compañeros que se tomaron el tiempo y expusieron, y muchas veces de repente se formaban grupos donde estábamos hablando de otras cosas, ¿no? Como que nos íbamos del tema también. Y eso también hace parte de nosotros, ¿no? De poder apreciar el trabajo que cada uno expuso y que pienso que todos se merecían la atención correspondiente de cada uno de nosotros también, ¿no? Porque todo nos lleva a la reflexión. Simplemente, porque lo voy a acordar porque se ve que monopolicé el micrófono, decir gracias, gracias por tus palabras, con las cuales me sentí totalmente identificada, y muchas gracias por todo lo que pusieron todos los compañeros en todos estos días. Bueno, gracias. De todas maneras, una cosa que les voy a decir ya de entrada, que es importante, lo que la compañera planteaba, digo, me parece que son algunas cuestiones bien interesantes. Estas jornadas, de hecho, también se han hecho en el interior del país en años anteriores, así que hemos tenido oportunidad de ir. Yo hoy cuando hablaba de los docentes 2.0 era no porque le estuviera criticando el título de la jornada, que cada uno vieron que yo soy para poner títulos, lo de redes, rizomas y rebeliones. Ahí está. Y en realidad una cosa que sí me gustaría plantearles a todos también es el hecho de que probablemente hoy nos veamos, yo haga esta síntesis de ideas y dentro de un tiempo nos veamos y yo haya cambiado y esté en otro lugar, ¿sí? Eso también pasa, ¿no? Probablemente si alguno me ha visto en otras ocasiones anteriores he cambiado muchas cuestiones y ahora estuve diciendo cosas que no tenían mucho que ver con otras de las cuestiones o posiciones que dije antes. Eso también, no hay peor cosa que a uno cuando se encuentra le dicen, ahí estás igualito. A mí esas cosas me pone un poco nerviosa. No quiero estar igualita, porque eso es, no sé, una cuestión de inactividad que es bastante compleja. Con respecto a un punto final que decía la colega, me parece bien interesante además la posibilidad que han tenido de intercambio. Sé que además ahí está en funcionamiento una red de docentes y creo que ahí, digo, hay un espacio bien interesante y me parece que una respuesta para hacer visibles los discursos es el tema de escribir, es el tema de producir. De hecho, producir a nivel académico, a nivel de compartir, volver a los centros educativos y plantear qué fue lo que se hizo, escribir un informe y publicarlo en un diario, en la revista de la asociación, porque los procesos no se dan mágicamente. Los discursos, y esa es otra de las cosas que algún día nos reuniremos y discutiremos, hay estrategias para instalar un discurso, ¿sí? Hay estrategias que, digo, tienen que ver cuando yo quiero establecer un discurso y, bueno, planifico campaña de prensa, planifico cuestiones de publicaciones, eventos. Bueno, si los docentes estamos interesados en que hay una mirada que queremos instalar, tenemos que hacer cosas para que esas se instalen. No se instalan mágicamente. Bueno, como veo que ya están todos prontos para... ahí está mi correo, si alguien algún día quiere escribirme. Y les dejo acá a las colegas el micrófono.